Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Vázquez Trujillo y los invito al primer programa titulado Mitos y Novedades en la Historia de México, en el cual se abordarán temas desconocidos de la historia nacional. El primer tema de hoy es realmente sorprendente, pues esa forma de pregunta: ¿México fue el detonador de la Primera Guerra Mundial? Ustedes me van a decir, no tuvimos nada que ver en esa guerra, ya que sucedió en Europa y nosotros estábamos inmiscuidos en la Revolución Mexicana. Sin embargo, siempre se nos ha hecho creer que México es un país aislado y por lo tanto los hechos que suceden en el resto del mundo no le afectan, pero sí le afectan, ya sea de manera directa e indirecta, y ahora les voy a demostrar por qué. Después del asesinato del presidente Francisco I. Madero, el general Victoriano Huerta usurpa la presidencia de la República y lo primero que hace es solicitar el reconocimiento diplomático de la comunidad internacional para poder tener acceso a todo tipo de beneficios, tanto económicos como armamenticios. La comunidad europea le otorga este reconocimiento sin ningún problema, pues pensaban que con Huerta al frente del gobierno, el país volvería a tener calma y recuperarían los beneficios de que habían sido objeto durante el gobierno de Porfirio Díaz. El único país que se niega a darle dicho reconocimiento son los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo presidente, Thomas Woodrow Wilson, quien había tomado posesión ese 4 de marzo, era un hombre sumamente moralista y partidario de la democracia. Por lo tanto, se negaba a que un hombre como Huerta, que había sido artífice del golpe de Estado que llevó a la muerte y al derrocamiento de Madero y Pino Suárez, usurpara el poder. Además de que no iba a soportar que un hombre como Huerta, que era un dipsómano consumado, gobernara México. Eso sin contar con el temor de que Wilson no quería que México se volviera aliado de Alemania en la guerra que estaba por suscitarse. Es por esta razón que el presidente estadounidense presiona a la comunidad internacional para que le nieguen el reconocimiento diplomático a Huerta, obligándolo a renunciar a la presidencia de la República. Eso por el lado internacional. Por el lado interno, Huerta no estaba libre de problemas, pues el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, se había opuesto a la presidencia de Victoriano Huerta y en su calidad de gobernador del estado solicita a la legislatura de Coahuila el permiso para formar un ejército constitucionalista que él mismo encabezaría y cuya finalidad, como su nombre lo está diciendo, es reconstituir el orden destruido tras la caída del presidente Francisco I. Madero. Coahuila le otorga ese permiso y se levanta en armas en marzo de 1914, promulgando el Plan de Guadalupe. Al mes siguiente, el 21 de abril, una escuadra estadounidense atraca en el puerto de Tampico con el pretexto de un incidente que sufrieron con marines norteamericanos y mexicanos. Pero el objetivo real era proteger los pozos petroleros que estaban en Tampico a fin de que los alemanes no se quedaran con ellos, además de evitar que un cargamento de armas procedente de Alemania, comprado por empresarios estadounidenses y pagado por el expresidente William Howard Taft, llegara a bordo del vapor Ipiranga y con eso se pudiera apoyar a Huerta. Así, Huerta estaba rodeado por ambos flancos, lo que hace que finalmente renuncie el 14 de julio de 1914. Huerta sale de la Ciudad de México rumbo a Veracruz para embarcarse al continente europeo. Cosa muy curiosa porque el puerto de Veracruz estaba tomado
por las fuerzas estadounidenses. ¿Por qué no detenerlo en ese momento si lo consideraban tan peligroso y dejarlo escapar al exilio? Quizás no lo consideraron prudente, porque ya hay que recordar que en España Huerta estaba siendo vigilado tanto por agentes estadounidenses, carrancistas y alemanes, pues lo consideraban un peligro a pesar de estar exiliado. Y es que ya en Barcelona, los agentes del emperador alemán Guillermo II visitan a Huerta con el objetivo de ofrecerle armas, dinero, para que se embarque de regreso a México, derroque a Venustiano Carranza, ocupe una vez más la presidencia mexicana y acto seguido le declare la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente Huerta aceptó gustoso el ofrecimiento de los alemanes. Se embarca de nuevo a México, llega a Nueva York, de ahí se va a San Francisco, California, con el pretexto de visitar la Feria Mundial que se celebra en esa ciudad californiana. Pero lo que realmente quería es, una vez estando en San Francisco, cruzar en automóvil la frontera mexicana vía San Diego, Tijuana. Pues ya en la línea fronteriza se suponía que lo iban a estar esperando agentes alemanes con el armamento y el dinero prometido. Sin embargo, Wilson, al enterarse de esto, comisiona a los Rangers de Texas para que detengan a Huerta e impidan que cruce a la frontera mexicana. Efectivamente, cuando llegan al Paso, Texas, él y Pascual Orozco, los Rangers de Texas lo detienen y lo persuaden de que no lleve a cabo sus planes, a cambio de ofrecerle asilo en cualquier ciudad estadounidense que él elija. Sin embargo, Huerta se obstina en llevar a cabo sus planes, por lo que es encerrado en la prisión de Fort Bliss, Texas, donde muere de cirrosis hepática el 16 de enero de 1916. Es así como el primer plan alemán de involucrar a México en una guerra con los Estados Unidos queda completamente frustrado. Sin embargo, el Kaiser Guillermo II no se iba a dar por vencido y ahora tenía que hablar con la segunda cabeza de la Revolución Mexicana, que era el general Francisco Villa. Para ello, comisiona al agente alemán infiltrado en México, Mr. Felix Sommerfeld, que estaba trabajando a las órdenes de Villa y había sido parte de la policía secreta del presidente Francisco I. Madero, para que convenza a Villa de provocar un ataque a los Estados Unidos para que estos a su vez le declaren la guerra a México. Así, Felix Sommerfeld convence a Villa de matar a un grupo de norteamericanos en Santa Isabel, Chihuahua, para con esto provocar la ira del presidente Woodrow Wilson y que pudiera declararle la guerra a México. Villa hace esto, pero Wilson no quiere caer en provocaciones. ¿Por qué? Porque uno de sus principales lemas de campaña electoral fue mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra europea lo mayor posible o de manera permanente. Sin embargo, esta neutralidad era de palabra, porque aunque no estaba directamente inmiscuido, sí le estaba dotando de armas, parque y dinero a los países aliados. Finalmente, el 9 de marzo de 1916, Villa y su ejército invaden Columbus, Nuevo México, aunque él se queda en las afueras, en el poblado de Palomas. Sin embargo, todos los dorados entran a Columbus, arrasan con el pueblo, raptan a las mujeres, matan a unos cuantos ciudadanos, con el pretexto de buscar al vendedor de armas Samuel Rebel, que fue quien les había vendido a la División del Norte
el parque y las armas cebadas, con lo que se provoca que pierdan la batalla de Celaya, lo cual consolida el poder del carrancismo comandado por Álvaro Obregón. Una vez que salen de Columbus, la respuesta del gobierno estadounidense no se hace esperar y Wilson manda una expedición punitiva para perseguir y castigar a Villa a cargo del general John J. Pershing, apodado Black Jack por sus amigos. Sin embargo, en la expedición Pershing no puede encontrar a Villa porque como conoce muy bien las sierras de Chihuahua, se oculta en una de sus innumerables cavernas, herido en una pierna, y no sale de allí hasta que está totalmente recuperado. Podemos decir, bueno, si ya no encontró a Villa, la expedición Pershing no tiene ya nada que hacer en territorio mexicano y puede regresarse a los Estados Unidos. Sin embargo, otro de los encargos de Wilson es, ok, me encuentras a Villa, lo capturas, pero tú te regresas hasta que sepas qué es lo que está haciendo el Congreso Constituyente con su Constitución y de qué manera nos va a afectar a nosotros en materia petrolera. Por eso no es curioso el hecho de que el último contingente de la expedición Pershing haya salido de México el 5 de febrero de 1917, el mismo día en que se promulga y se jura la Constitución mexicana. Otra vez Guillermo II se queda con un palmo de narices, pues no pudo provocar a los Estados Unidos, aunque indirectamente era una tontería. ¿Por qué? Porque Alemania quería evitar a toda costa que Estados Unidos interviniera en la guerra europea para que no le proporcionara ayuda a Francia e Inglaterra, pero sin embargo estaba picándole la cresta al gobierno estadounidense para que entrara a la Gran Guerra. O sea, ¿qué es lo que realmente quería el gobierno alemán? Que Estados Unidos entrara o no a la guerra. En fin, al haber fracasado con Huerta, con Villa, solo le quedaba al gobierno alemán una estrategia: hablar directamente con Venustiano Carranza y convencerlo de hacer una alianza entre Alemania, Japón y México para declarar la guerra conjunta a los Estados Unidos de América. ¿Pero de qué manera? Era imposible involucrar a Estados Unidos en una guerra con México porque ellos ya tenían sus propios problemas. No podían ellos tener una guerra civil porque ellos ya habían tenido su propia guerra civil en el siglo XIX durante 1861-1865, la llamada Guerra de Secesión. Es así como el ministro de Relaciones Exteriores alemán Arthur Zimmermann le dice a Guillermo II que envíe un telegrama a Carranza convenciéndolo de que si los ayuda a declararle la guerra a los gringos, Alemania lo va a ayudar a recuperar los territorios robados por Estados Unidos en 1848. Así es, el 17 de enero de 1917, Zimmermann redacta el telegrama, cuyo fin iba a ser que Carranza apoyara a la guerra contra Estados Unidos conjuntamente con Alemania. El fin de este telegrama iba a ser muy sencillo. Alemania lo iba a enviar a su embajador en Estados Unidos, Adrian Berthold, ¿para qué? Para que a su vez lo transmitiera a su embajador en México, Enrique von Edgar, y lo entregara al secretario de Relaciones Exteriores del presidente Carranza, Cándido Aguilar Vargas, y a su vez lo hiciera del conocimiento del presidente mexicano. Todo estaba bien planeado. Desgraciadamente para los alemanes, los ingleses interceptaron el telegrama
lo descriptan y lo descifran en un lugar llamado Cuarto 40, donde descubren con horror las intenciones que Alemania tenía para con Estados Unidos. Inmediatamente Inglaterra envía el telegrama a su embajador en Estados Unidos, Mr. Walter Page, para que éste lo haga del conocimiento del presidente Thomas Woodrow Wilson, quien al tenerlo en su poder y encolerizado, hace público el telegrama y se decide a declararle la guerra a los Estados Unidos en abril de 1917. Es así como Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, que ya tiene el carácter de internacional gracias indirectamente a México. En cuanto a Venustiano Carranza, cuando recibe el telegrama, Estados Unidos ya estaba enterado del contenido de este. Por lo tanto, Carranza tuvo que haber negado toda evidencia de la existencia del telegrama Zimmermann. Arthur Zimmermann reconoce la autenticidad del telegrama y se vio obligado a renunciarle al Kaiser Guillermo II. Ese sería el principio del fin para el imperio alemán, mientras que para México salió bien librado, pues al negar la existencia del telegrama no tuvo ningún conflicto con Estados Unidos, aunque sí sería interesante el imaginarse la reacción de Venustiano Carranza al pensar que podría recuperar los territorios robados por los Estados Unidos en tiempos de Antonio López de Santa Anna y con ello vengar esa afrenta que nos hicieron a los mexicanos. Sin embargo, esto resulta difícil imaginarlo. ¿Por qué? Porque primero Alemania estaba a punto de perder la guerra y no iban a apoyar a México con el material prometido. Además de que si Estados Unidos se percataba de esto, no solo se iba a apoderar del territorio que ya tenían, sino también se iba a apoderar de todo el territorio mexicano. Entonces, no nos queda más que imaginar la reacción de Carranza y lo que hubiese pasado si Alemania nos hubiera devuelto esos territorios. Bueno amigos, pues yo me despido, no sin antes recordarles que si quieren saber más acerca de hechos desconocidos de nuestra historia, no dejen de sintonizar mi programa cada semana y les recuerdo que le den pulgar arriba al video si es que les gusta y pueden contactarse conmigo a través de mi cuenta personal de Facebook, Jesús Vázquez Trujillo, y de mi página Mitos y Novedades en la Historia de México, además de mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana.